Tiene la palabra el diputado Felipe Castro. Gracias, presidente. Primero, saludar la presencia de los ministros. La verdad es que llama la atención, sobre todo a quienes probablemente estamos comenzando nuestras labores legislativas, el que hoy día estemos aprobando la idea de legislar cuando ya sabemos que la legislación de este proyecto ya se hizo. Ya ocurrió durante la Comisión de Hacienda todo lo relevante y desgraciadamente no ocurrió como tal vez muchos quisiéramos. Lo que vimos en la Comisión de Hacienda yo creo que es un ejemplo del desprestigio de la política, en el sentido de que esta Cámara de Diputados no tuvo la posibilidad de poder entrar en un diálogo, sino que lo que ocurrió ahí fue más bien un proceso de acelerar y de pasar como un trámite legislativo sin una reflexión que permitiera de buena fe poder mejorar, poder evaluar. Pedimos un sinfín de informes. Claramente muchos de los expositores se fueron con la frustración, como lo manifestó también el mismo economista Eduardo Engel, de no haber podido profundizar en muchas de sus ideas, ya sean a favor o en contra del mismo proyecto. Siento que, independiente de la premura legítima que pueda tener el Ejecutivo, y toda vez que esta ha sido una reforma planteada como estructural, se hace más necesario que nunca el que todas las buenas ideas puedan ser contrastadas y que no tengamos un debate de sordos donde por el solo hecho de que quien lo dice proviene de un u otro sector político, finalmente el otro lado hace oídos sordos. Echamos de menos, presidente, aquella época donde se citaba una comisión para hacer una gran reforma de pensiones, como fue el caso de la Comisión Marcel. Echamos de menos procesos de desarrollo de políticas públicas similares tal vez a la misma reforma procesal penal, o parecido tal vez a la comisión que estuvo a cargo la propuesta de entregar una nueva forma de medir la pobreza, como la que fue desarrollada por Rodrigo Jordán, Benito Baranda y otros. No basta tener los votos solamente para poder legislar bien, y en nuestro país la tradición ha sido justamente el que las grandes reformas se construyen en base de acuerdos, a través de altura de miras, con argumentos y sin descalificaciones. Es clave que esa tradición vuelva a retomarse en el Senado. Sabemos que ya es muy tarde para poder hacerlo en la Cámara de Diputados. Una política sin diálogo es una mala política. Ministro, entendemos la necesidad de recaudar más recursos, pero no tiene sentido obsesionarse con un instrumento que ha sido ampliamente cuestionado tanto por los emprendedores, cuestionado por probablemente el 90% de los expositores en distintos elementos del mismo proyecto, cuestionado también por 4 exministros de Hacienda de su misma coalición política, y actualmente, tal como lo ha mostrado la encuesta realizada por la radio cooperativa Imaginación, cuestionado también, o por lo menos con muchas dudas, en la ciudadanía. Ministro, le pedimos que no se enamore de una propuesta, sino que se enamore, ojalá, del objetivo de construir un Chile más justo y también de poder recaudar recursos para que ello ocurra. No existe una sola forma de recaudar recursos, y claramente creo que en esto la soberbia es una mala compañera. Ya lo sufrimos en el pasado con el Transantiago, y usted está a tiempo de actuar en forma distinta en lo que queda del proceso ya a estas alturas en el Senado. Hacer buena política significa estar dispuesto a escuchar y a evaluar alternativas, cosa que claramente no ocurrió en la Cámara. Tanto así que el mismo presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, ha manifestado la necesidad de abrirse alternativas. Esto no ocurrió, pero todavía está a tiempo de que ocurra más adelante. Las dudas del proyecto no vinieron solamente, como han querido hacer entender, solamente de la oposición. Las dudas sobre el proyecto han venido, estimado ministro, también de su mismo sector. Manuel Marfan, ex ministro de Hacienda, literalmente plantea, yo le diría al ministro Arenas que no es malo escuchar, enfrentar la discusión en el Congreso. El mismo país del futuro, más igualitario, se puede hacer con un cambio menos dramático que el de la actual reforma. Camilo Escalona, ex senador.
Las grandes transformaciones requieren de mayorías nacionales amplias. Eduardo Ninat, Demócrata Cristiano. Me gustaría una discusión a fondo, mañana, tarde y noche, con instrucciones de la Presidencia. ¿Por qué no han convocado a comisiones para tantas cosas y en este tema tan importante se la saltaron? Andrés Velasco, el principal riesgo no es la aprobación de un cambio tributario, es la incertidumbre asociada a una reforma no concordada y una mala política que extrema posiciones. Lo que puede afectar nuestra senda de crecimiento es un país dividido entre malos y buenos. Por eso es inaceptable caer en caricaturas como las que hemos visto. Es impresentable reencarnar el diálogo y no actuar como si tuviera la verdad absoluta. Se nos ha dicho que la oposición ha caído muchas veces simplemente en críticas y que no han existido propuestas. Bueno, afortunadamente eso tampoco es así. Usted sabe que el mismo Andrés Velasco en su campaña presidencial planteó una alternativa, que era justamente poder cobrar intereses a el instrumento del FUT en lugar de nivelarlo. Paul Fontaine, de nuestros amigos de Amplitud, también planteó una alternativa que lo que buscaba era tratar de mantener la lógica del premio y de no castigar al ahorro y no castigar particularmente el FUT en las pequeñas y medianas empresas. Centro Estudios Horizontal, la semana pasada, ministro, ha planteado otra alternativa que espero que sea considerada en lo que resta del trámite legislativo en el Senado. El exministro Manuel Marfán también ha planteado la alternativa de tal vez tener un sistema tributario desintegrado que mantiene la lógica, sin elaborarse un instrumento, de poder premiar justamente el ahorro y la inversión. El exministro Felipe Larraín también ha planteado la alternativa hace pocos días atrás, y como si fuera poco, el senador de la UDI también se encuentra elaborando una alternativa que tiene la característica de promover un sistema tributario de las empresas progresivo, que obviamente ayudaría a las pequeñas empresas. Sobre el proyecto, tuvimos una serie de intercambios en la comisión, presidente, para poder evaluar, sabiendo que toda reforma tributaria tiene costos asociados en la inversión, en el empleo, y la verdad es que desgraciadamente, y sabiendo que este es un tema debatible, nunca tuvimos acceso a los informes que por lo menos nos hicieran sopesar los costos en los cuales se iba a incluir. Pero tampoco tuvimos acceso a aquellas estimaciones sobre los beneficios, ya sea en desigualdad, que se supone es la gran bandera que inspira este proyecto y que sin lugar a duda compartimos. No tenemos claridad si es que estos recursos finalmente van a estar focalizados donde está la desigualdad en su estructura, que es justamente en el nivel escolar de los niños antes de los 8 años, o si es que va a ser, como se nos ha dicho, focalizado en la educación universitaria, donde claramente no solamente el efecto en desigualdad sería nulo, sino que aumentaría la desigualdad en caso de que ese instrumento, esos recursos fuesen invertidos en ese lugar. Tampoco tenemos claridad sobre cuánto se espera lograr reducir el Gini y cuánto se espera lograr reducir la desigualdad. Por lo tanto, presidente, y por lo tanto por su intermedio al ministro, la verdad es que nos habría encantado poder participar de esta reforma. Nos habría encantado poder ser parte. Eso no se dio. En política uno siempre tiene que elegir, pero claramente podemos decirle con mucha tranquilidad a todos los chilenos de que planteamos nuestros puntos de vista y que esperamos que, dado que ya no fue la Cámara de Diputados más que un buzón, que ojalá en el Senado podamos tener buena política, un debate a la altura y que esta reforma pueda ser mejorada para que ese sueño compartido que tenemos de construir un Chile más justo, un Chile más inclusivo y que no afecte a las pequeñas y medianas empresas, que no afecte el incentivo al ahorro y al crecimiento, sea una fórmula compatible. Estoy seguro que se puede, presidente, y estoy seguro que el ministro, en el tiempo que le queda, podrá enmendar el camino. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Felipe Cast.
Ofrezco la palabra a continuación al honorable diputado señor Joaquín Tuma. No se encuentra en sala. Ofrezco la palabra